Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar principalmente del sector del software, que está siendo uno de los damnificados debido al relato que se está montando en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. En este caso, pues voy a tratar de construir un ETF que a mi juicio va a batir al mercado en los próximos meses y años, porque son empresas de alta calidad cuya valoración se ha comprimido bastante. Voy a dejar la incógnita de una de ellas para que continuéis viendo el vídeo y así tengáis ese atractivo de descubrir una compañía nueva con respecto a las que analizo habitualmente. Quiero comentar que en ningún caso lo que voy a comentar aquí es una recomendación de compra o de venta, sino simplemente son mis opiniones. Este vídeo tiene un carácter meramente educativo y bueno, pues recomiendo, eso sí, que hagáis vuestro propio análisis si vais a arriesgar vuestro dinero. Bueno, aquí tenemos la primera de ellas, ¿no? Esta empresa cuando estaba en 4.600 se decía que era un empresón, que tenía retornos sobre el capital muy altos, ventajas competitivas muy sólidas y por tanto, pues esto clamaba por una valoración muy alta. Sin embargo, en estos momentos, ahora que ha caído en torno a un 50%, el relato del mercado es distinto. Hay muchas personas que comentan que la compañía va a verse muy afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial, incluso que como es un cuchillo cayendo, pues no deberíamos cogerlo y deberíamos esperar a que la compañía caiga aún más y se estabilice y demás. Esta no es mi opinión. Mi opinión es que los cuchillos cuando están cayendo y son empresas de calidad a valoración razonable y se espera un futuro próspero, hay que cogerlo. Es el mejor momento de invertir cuando las empresas caen y caen bastante, si son empresas de calidad. Todas las grandes y mejores empresas del mundo, como pues Amazon, Pepsi Cola, Nvidia, etcétera, todas las que se te puedan ocurrir, han caído más de un 50% a lo largo del desarrollo de su vida en el mercado de valores. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, si tú tienes claro que esta compañía va a evolucionar positivamente, tiene una calidad superior a la del mercado y está a múltiplos razonables, quizás sea el momento más óptimo para invertir y no cuando estaba a 4.600 que tenía una esperanza de retorno bastante inferior, ¿no? Dicho esto, bueno, en los últimos 5 años la empresa sigue dando un retorno interesante a pesar de la caída, pero sí que en el último año estamos viendo esta contracción de múltiplos muy importante debido al relato que se está dando en el sector del software con respecto a la inteligencia artificial, que es algo que vamos a debatir en las próximas diapositivas. En primer lugar, si vemos el desarrollo operativo de la compañía, es bastante positivo. La compañía no deja de crecer. Es cierto que los márgenes se han contraído un poco y esto es algo de lo que habló ya Mark Leonard. Conforme los flujos de caja son más altos, la inversión inorgánica debe centrarse en compañías un poquito más grandes y esto hace que las deba adquirir a un múltiplo ligeramente superior. Por tanto, el retorno sobre el capital invertido, si el denominador está creciendo, que es el capital invertido, pues es lógico que a nivel de porcentaje sea inferior. Esto sería un poco la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Cuanto más grandes eres, es más difícil invertir tu flujo de caja de manera orgánica e inorgánica, sobre todo lo hace de manera inorgánica, CSU, y por tanto, pues la rentabilidad sobre el capital va descendiendo. Sin embargo, ahora podemos tener distintos vientos de cola que a mi juicio podrían cambiar estas perspectivas en torno al negocio. Lo primero que debemos comentar es que esto es una compañía de M&A, es decir, sobre todo crece haciendo adquisiciones, aunque también tiene un componente de crecimiento orgánico bastante valioso, sobre todo el crecimiento viene de las adquisiciones, ¿no? Y lo que te están diciendo ahora el mercado es que las empresas de software valen muy poco, valen menos que antes porque el valor terminal, es decir, el valor a largo plazo del negocio es bastante bajo o prácticamente nulo porque la inteligencia artificial podría provocar una disrupción que así acabase con estos negocios. ¿Qué puede ocurrir? Que básicamente Constellation Software puede adquirir otras compañías a múltiplos más bajos. Si el mercado piensa que estas compañías valen muy poco, que el valor terminal es bajo,
es probable que sus dirigentes y sus accionistas estén dispuestos a venderla a un múltiplo más bajo. Y esto es una oportunidad para Constellation Software porque de esta manera podría amplificar sus retornos sobre el capital invertido. De tal manera que si el capital invertido, el denominador, es inferior, por tanto el retorno sobre el capital en condiciones iguales sería superior. En este sentido veo que la IA o el relato de la IA puede ser una oportunidad, más que una desventaja, por ahora, a nivel de lo que hemos analizado. Aquí vemos como es cierto lo que comento, ¿no? La mayoría de sus flujos de caja, un porcentaje muy alto, se reinvierten en adquisiciones, de tal manera que, bueno, hay años en los cuales supera el porcentaje o la cantidad que invierten en adquisiciones con respecto al flujo de caja libre que generan. En otros casos, pues la cantidad está por debajo, pero en línea con lo comentado, ¿no? Además, tienen un crecimiento orgánico, estamos hablando de más de 1000 empresitas de software, es decir, Constellation se refiere a una constelación de múltiples empresas que están descentralizadas y de alguna manera pues crecen de manera orgánica y también inorgánica, pero sobre todo inorgánica porque este negocio se basa en adquirir cada año nuevas compañías. Bueno, aquí tenemos a Mark Leonard, ¿no? Por problemas de salud ha tenido que abandonar su posición como CEO. Esperemos que se recupere y pueda volver. O por lo menos que siga ahí controlando la empresa. Porque es cierto que una buena parte importante de la cultura que tiene la compañía, que es una cultura muy positiva para los accionistas, proviene de esta mente maravillosa. Mark Leonard desde el año 2018 no cobra un salario. No me refiero a que no cobre un salario fijo, no cobra ningún salario, ni acciones, ni nada. Es decir, Mark Leonard básicamente se puso un salario de $0 porque decía que la forma de estar alineado era el aproximadamente 1,5-2% de acciones que tenía de la compañía. Es cierto que las acciones no dejaban de revalorizarse por el valor que estaba creando. Y por tanto, pues él estaba también obteniendo unos beneficios en forma de revalorización del precio de sus acciones. Además, bueno, la compañía tiene un pequeñísimo dividendo del 0,20% para recompensar a sus accionistas y tal vez para esto también, ¿no? Para que personas como Mark Leonard puedan ir viviendo de estas mínimas rentas en base al porcentaje de acciones que poseen y no tenga que estar continuamente vendiendo acciones de la compañía. Es interesante ver que la Junta de Accionistas del año 2025, Mark Leonard comentó que los retornos que se esperaban cuando estaba a $4.600 no iban a ser del 20 o del 25%, sino que más bien estos retornos se podrían lograr si la compañía caía a unos $1.200 canadienses. ¿Qué quiere decir esto? Que según la visión de este CEO, que suele ser de este fundador, que es bastante conservador, podríamos estar hablando en estos momentos de que él esperaría un retorno de un 10-12% a $2.700 canadienses. Y como digo, es bastante conservador en base a sus asunciones. Por tanto, si la compañía sigue cayendo, pues sería una oportunidad bastante brutal. ¿Cómo es el modelo de negocio de Constellation Software? Pues que, como he comentado, básicamente es un modelo descentralizado en el cual hay distintas secciones y a su vez dentro de ellas cientos de empresas. Son empresas pequeñas integradas en verticales como puede ser la salud, el gobierno, la educación y bastantes más, la industria, etcétera. Es un software vertical que se integra en el funcionamiento diario de la compañía y que también tiene información sensible asociada al funcionamiento de estas compañías o organismos públicos. Y bueno, en cuanto a qué se valora dentro de este negocio, pues Mark Leonard de algún modo inculcó este método de control de los managers. Aquí no se quieren managers agresivos que busquen de alguna manera aumentar los ingresos de manera muy rápida a costa de tener rentabilidades inferiores sobre el capital invertido. Aquí lo que se mira es el crecimiento orgánico y el retorno sobre el capital invertido. En base a estos dos factores se juzga a los distintos managers. Por tanto, tienen dos métricas para ponderar los incentivos que son, a mi juicio, bastante positivas.
Por otra parte, se generó una métrica que es el ANI per share, que básicamente es una especie de beneficio neto ajustado. ¿Ajustado por qué? Porque debido a que realiza muchas adquisiciones, Constellation Software tiene amortizaciones de intangibles muy altas. Por tanto, el beneficio neto de alguna manera es más bajo de lo que debería ser en realidad. Y este ANI per share, pues una de las formas que tiene de juzgar el desempeño de los distintos dirigentes de esta constelación de compañías. Aquí vemos un poco cómo es la cultura de Constellation Software y por qué ha tenido este éxito. Porque hay muchas compañías de M&A que destruyen valor. De hecho, la gran mayoría de compañías y la gran mayoría de operaciones de M&A basadas en sinergias y demás terminan destruyendo valor porque el precio que se paga por las compañías suele ser más alto del debido. Sin embargo, Constellation Software no solo tiene una disciplina importante a la hora de no sobrepagar por otros negocios, sino que tiene una cultura espléndida que hace aumentar el valor a nivel orgánico de estos negocios. Por una parte tenemos la descentralización operativa, es decir, el negocio sigue en manos de un manager completamente independiente a nivel funcional de la dirección de la compañía Constellation Software. Constellation Software simplemente supervisa a nivel de incentivos y a nivel de comportamiento y demás cómo funcionan estas pequeñas compañías, pero de ningún modo pues le dice cómo tienen que gestionar ese software, de ningún modo pues le obligan a operar de una determinada manera en un modo de dirección vertical, como podrían ser la mayoría de las organizaciones. Por otra parte, se fundamenta la escala de estas personas, es decir, la evolución en la escala de puestos de trabajo de estas personas se fundamenta en méritos reales y perfectamente ponderables. Aquí no se valora el ego y lo que sí se valora pues es la cultura y la aceptación de este modelo basado en métricas bastante contrastables para medir el funcionamiento del negocio. Además, es una empresa que también tiene bastante en cuenta la frugalidad. Es decir, esto de viajar en un avión en primera clase y todo el rollo, esto de gastarse unas cantidades ingentes en comida, en organización de eventos, esto no va con ellos. También se fomenta la cultura de la propiedad. Normalmente se paga una cantidad importante a los managers en acciones que tienen que mantener durante varios años. Y por otra parte tenemos la priorización del largo plazo. Aquí estaría un poco la priorización de indicadores como el retorno sobre el capital invertido, sobre otros indicadores de crecimiento que podrían hacer descender la calidad y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Como he dicho, pues es un software vertical. Con esto quiero decir que no es un software que se pueda aplicar a todos los casos de manera generalizada. Es decir, no es un software extendible a cualquier tipo de caso, como podría ser, por ejemplo, un Microsoft. Sino que estaríamos hablando de un software vertical que funciona de manera distinta en cada uno de estos negocios, en cada uno de estos nichos, y que se integra de manera directa en las operaciones. Es decir, de algún modo es un software tallado a mano, un software que soluciona problemas concretos y específicos de cada una de estas empresas y nichos, y en el cual están integrados pues todos los datos y procesos. Los trabajadores de estos software de alguna manera pues han aprendido con este software y es muy difícil que cambien a otro software distinto, porque además tendrían que migrar pues una gran cantidad de datos. Por tanto, es un software sticky, es difícil de cambiar, tiene grandes costes de cambio en forma de aprendizaje del personal, en forma de migración de datos y también, por otra parte, hay que considerar que normalmente es un porcentaje muy bajo de los costes operativos de estas empresas o organismos públicos. Y en definitiva es misión crítica en general porque se aplica a sectores que son críticos, como puede ser pues el sector de la salud, el sector de la educación o el sector del gobierno. Por otra parte, una cuestión que quiero comentar que me parece muy relevante es la cuestión de la atracción de competencia. Cuando tenemos un Total Addressable Market, es decir, un TAM, que es muy grande, es normal que grandes players estén interesados en comerle la tostada
a esa compañía o de algún modo tratar de chupar parte de esos ingresos. Como veremos posteriormente en Adobe, pues este sería el caso, ¿no? Una empresa que gana billones de dólares, pues claro, va a generar la aparición de competencia o va a generar la apetencia por parte de grandes jugadores para comerse esa porción del pastel. Sin embargo, Constellation Software, a pesar de que es una empresa grande, tiene miles de empresas, tiene decenas de nichos, con lo cual son nichos tan pequeños que probablemente no sean atractivos o pasen desapercibidos para compañías como OpenAI, como Alphabet y demás. Aquí tenemos un poco el riesgo de la inteligencia artificial, cómo verían a nivel interno este riesgo. Y Mark Miller comentaba en una de sus últimas declaraciones en el año 2025 que hasta ahora no hay señales de preocupación al respecto. La inteligencia artificial transformando la competencia y la llegada de nuevos actores. Es decir, por ahora la cosa se está manteniendo como era en el pasado. Como ocurre en Constellation Software, solemos adaptarnos a las novedades con rapidez. Es decir, te están diciendo que si el ecosistema cambia, ellos se van a adaptar. Nuestros líderes, sobre todo los más fuertes, reaccionan rápido ante cambios impulsados por competidores o nuevos participantes. Es decir, una vez más te está diciendo que sus pequeños líderes, es decir, los CEOs de estas pequeñas compañías integradas en Constellation, pues están a la vanguardia, son CEOs que están bastante incentivados para hacerlo bien y tienen una cultura superior a la de otras organizaciones. No he visto ningún impacto en el ritmo de la valoración, ninguno en absoluto. Es decir, te está diciendo que de momento esto es un relato, un futurible que pudiera ocurrir o no, pero que no está afectando al negocio. Y esto es importante tenerlo en consideración porque es algo que estamos viendo en otras compañías como en la propia Adobe. Bueno, aquí me apetecía agregar, aunque no se ve muy bien porque es un poco pequeño, una reflexión de Galician Investor hablando un poco del abaratamiento del código, ¿no? Galician Investor sigue a la compañía desde hace tiempo, tiene acciones de la misma y bueno, pues es una de las cuentas que miro en torno a esta compañía. ¿Por qué la inteligencia artificial podría ser positiva para Constellation Software? Por una parte, básicamente Constellation Software trabaja picando código. Igual que un albañil trabaja con cemento y ladrillos, pues Constellation Software trabaja con código. La inteligencia artificial podría generar eficiencias de tal manera que, aunque siempre se va a necesitar un humano haciendo esto, tal vez las eficiencias hagan que se generen menos personas. Si se generan menos personas, por tanto, los gastos disminuyen. Y si los gastos disminuyen en condiciones idénticas, Constellation Software va a aumentar sus márgenes y sus retornos. Y esto es algo bastante positivo. Por otra parte, ¿qué comenta Galician Investor en torno a los riesgos, no? Te está diciendo que la inteligencia artificial no puede realizar cientos de integraciones externas ni reconstruir informes, es decir, no puede migrar datos masivos, no puede hacer de forma barata ni segura migrar ventaños de datos desordenados sin romper nada. No elimina el riesgo profesional. Cambiar estos sistemas no es una decisión técnica, es una decisión de carrera. Si algo sale mal, no es un bus menor, son nóminas que no cuadran, facturas mal emitidas, es decir, te está hablando de que es software crítico, de que tiene una gran cantidad de datos muy delicados, de que los profesionales están entrenados en este sistema y de que los software están integrados en la forma de trabajar de estas compañías y organizaciones públicas o no públicas. Bueno, y aquí tendríamos un poco la parte de la valoración. Como vemos, Constellation Software hace poco ha estado cotizando en máximos históricos. Esto también nos hace traer una enseñanza aquí y es que el precio es importante. A pesar de que una compañía pueda tener mucha calidad, no es loable pagar cualquier precio porque es probable que cuando vengan relatos negativos o cuando venga una ralentización en los ingresos o en los beneficios, que siempre va a llegar en algún momento, pues entonces el mercado pues va a tirarte el múltiplo. Que es básicamente lo que ha ocurrido. La compañía estaba cotizando en más de 30 veces Market Cap Free Cash Flow y en estos momentos cotiza en torno a 16 de los próximos 12 meses, lo cual está cerca de mínimos históricos de valoración.
Así que, bueno, pues sería bastante interesante valorar si esta inversión tiene sentido ahora. En cuanto a ingresos, que realmente no sería la métrica más apropiada para valorarla, sería más bien el ANI, que serían unos ingresos ajustados y demás. Pero en cuanto a ingresos, que también puede ser otra guía, pues estaría muy barata. Estaría cerca de mínimos también. En conclusión, tenemos una compañía con una cultura corporativa top, una valoración bastante baja, vientos de cola, porque por una parte el M&A le va a salir más barato, por otra parte, a nivel de eficiencia puede mejorar, porque la inteligencia artificial puede reducir el número de ingenieros que necesitan. Por otra parte, es poco atractivo para grandes capitales, porque no van a competir por nichos tan pequeños. Y parece que existen los incentivos correctos y una evolución fundamental positiva. ¿Cuáles serían los elementos de duda o los elementos negativos a mi juicio? Pues evidentemente la salida de Mark Leonard, aunque es una empresa muy descentralizada, como he dicho, y que tiene una cultura asentada en sus raíces, también es cierto que Mark Leonard es uno de los responsables de haber generado y de haber mantenido esta cultura. Y en estos momentos, pues, tiene problemas de salud y no está al pie del cañón. Por otra parte, la disrupción de la inteligencia artificial, pues en el muy largo plazo podría generar incertidumbres acerca de una posible disrupción. En estos momentos no se ve, pero es cierto que puede ser un riesgo porque de algún modo como Internet puede cambiar el modo en que hacemos las cosas y ello puede conllevar por la aparición de nueva competencia o la generación de ineficiencias en negocios que funcionaban de otro modo. Bueno, en este momento te recuerdo que si te gusta el contenido, te pido que te suscribas al canal y lo compartas. Y también si me quieres seguir en X, ahí te dejo cómo tendrías que hacerlo. Ahí tenemos debates interesantes sobre inversiones y también comento cuestiones de actualidad relacionadas con la economía. Bueno, ahora vamos a hablar de otra compañía que tampoco tengo en cartera, pero que estoy tratando de seguir en los últimos tiempos. Es una compañía que ha tenido un drawdown de aproximadamente un 70%, aunque a largo plazo lo ha hecho bastante bien, como podemos ver en este gráfico. Y bueno, y es de TradeDesk. Como vemos, pues en los últimos 5 años lo ha hecho bastante mal. Y en el último año, pues ha sido un cuchillo cayendo. Este es el tipo de compañías que en Twitter te van a decir que nunca compres porque bla, bla, bla. Porque el análisis técnico, porque los cuchillos cayendo no se cogen y demás. En mi caso, mis inversiones más exitosas han sido con cuchillos cayendo. Cuando compré Meta con un precio medio de en torno a 140, 150 en la caída, en la gran caída que tuvo, que la llevó a $100, pues multipliqué por prácticamente 2 veces. Cuando AMD se desplomó bastante, utilicé en el año 2022, creo recordar. No, 2022 no puede ser. 2024. Esto fue en el año pasado. Cuando se desplomó, pues con el relato de que Nvidia tenía un monopolio y demás y que no habría otros players que podrían competir, compré calls y logré multiplicar por 10. Hablando de casos negativos, una que me salió mal fue, por ejemplo, o hasta el momento me ha salido mal, es Teleperformance, que llevo más de un 30% en negativo en la compañía. Pero, por ejemplo, Alphabet también he duplicado la inversión comprándola en el momento en que era un cuchillo cayendo y que estaba más barata. Es decir, a nivel neto, a mí este tipo de apuestas me han salido muy bien y por tanto las voy a seguir haciendo cuando yo vea que a nivel de valoración y a nivel de expectativas es razonable hacerlo. Y de TradeDesk creo que puede ser interesante. Todavía no he invertido, pero me parece que la ecuación riesgo-recompensa es bastante positiva. ¿Qué hace de TradeDesk? Aquí tenemos un poco el modelo de negocio, ¿no? Grandes agencias de publicidad y otros agentes, pues de algún modo quieren contratar espacios en el Open Internet. Cuando quieren contratar espacios, pues recurren a The TradeDesk. ¿Por qué? Porque The TradeDesk puede contratarle los mejores espacios publicitarios, los que sean más eficientes para ellos. Pueden hacer un targeting de audiencia, es decir, buscar las audiencias que sean más apropiadas para esa tipología de anuncio y para lograr la mayor conversión. Y también pues son una plataforma que busca la omnicanalidad, es decir, buscar hacer esta publicidad en distintos formatos de manera integrada.
¿Qué puede hacer D3D? Pues ofrecerle datos en tiempo real acerca de la conversión, acerca de del alcance que están teniendo estos anuncios, para ver que las agencias de publicidad puedan ponderar específicamente los retornos sobre el capital que están teniendo estos anuncios. La tarifa que cobra, bueno, ahí pongo de un 15 a un 20, en algunos casos es un 10, pero generalmente es de un 15 a un 20, es la tarifa que cobra. Y esto habla un poco de la capacidad que tienen de otorgar valor, porque la tarifa me parece bastante alta. ¿Cómo hace esto de TraceDex? Por una parte recurren a algoritmos, a la inteligencia artificial y también al trabajo personal, aunque sobre todo a una cuestión algorítmica. No tienen inventario propio, no es como por ejemplo Amazon, Google, que tendrían Amazon Prime Video, tendrían YouTube y demás. Y normalmente este tipo de empresas, aunque también tienen una parte de demand side platform, es decir, también agencias de publicidad recurren a ellos para que le compren todo tipo de contenido en internet, generalmente ellos priorizan sus propios canales. Es decir, son sistemas cerrados que pretenden vender la publicidad a sus propios canales porque el beneficio es doble. Le están pagando como demand side platform y le están pagando porque cobran por la parte de YouTube, de Amazon Prime Video, etcétera. De TraceDesk, por tanto, en esta imparcialidad tendría una ventaja competitiva importante. Además de que es el player más grande independiente, a nivel de independencia, es decir, que no contrata sus propios espacios, sino que lo hace de terceros. Aquí vemos un poco la idea de Wallet Gardens. Estos serían Amazon y Google, por ejemplo. Prioriza la venta de sus propios espacios, no le importa tanto el retorno de sus clientes, de estas agencias de publicidad, sino lo que quieren colocar en sus productos, porque no están ganando un 15 o un 20%, están ingresando toda la cantidad que pagan estas agencias de publicidad en sus propios canales. Y su negocio core no es un demand side platform, sino que son directamente pues espacios publicitarios. Y ese es su principal negocio, ser espacios publicitarios, no venderle la publicidad a terceros. Aquí vemos un poco el círculo virtuoso de TraceDex. ¿En qué se basa este círculo virtuoso? Se basa, por una parte, en que cuantos más partners tengan, es decir, más compañías que vendan estos espacios publicitarios a TraceDex como intermediario haya, pues más anunciantes, más agencias de publicidad van a estar interesadas en recurrir a los servicios de TraceDex, porque va a tener una mayor amplitud a la que optar dentro del Open Internet. Por otra parte, cuanto más anunciantes haya, cuanto más agencias de publicidad estén cautivas de los servicios de TraceDex, pues tendrán más partners, más compañías estarán encantadas de trabajar con The TraceDex porque le van a traer básicamente muchísimo negocio. Este círculo virtuoso se aplica de una compañía como The TraceDex por eso, por su imparcialidad y también por su escala, por esta ventaja competitiva de ser el player más grande dentro del sector. Aquí vemos un poco las economías de escala, ¿no? Desde TraceDex. Esto lo que hace es que puedan lograr mejores datos porque tienen mayor clientela y pueden de algún modo ponderar mejor los retornos que tienen, cómo se canaliza los objetivos de estas agencias de publicidad y demás. Y optimiza mejor, por tanto, las campañas que otros competidores. Tiene una mayor cantidad de dinero para invertir en investigación más desarrollo. Otros competidores no tienen tanto dinero para invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial. Y por tanto, a nivel algorítmico y a nivel de inteligencia del negocio, no pueden tener la misma eficiencia que de traders. Ahí, por ejemplo, con la solución Kokai, la empresa es líder, integrando la inteligencia artificial en este tipo de modelos de negocio. Por otra parte, debido a la escala, ha podido desarrollar un fuerte apalancamiento operativo que lo que hace es continuamente mejorar sus márgenes y sus retornos. Además, tiene una posición de caja neta, lo cual le da también bastante ventaja para adquirir otras compañías, lo cual no es habitual, o para seguir reinvirtiendo dentro del propio negocio, manteniendo su posición dentro del sector. Y por otra parte, como he comentado anteriormente, ¿no? Tiene una posición muy sólida para negociar frente a sus clientes, que son agencias de publicidad, en muchos casos agencias grandes,
Y frente a proveedores, no es lo mismo que te compren 3.000 espacios publicitarios en internet a que yo vaya y te compre 3. Evidentemente el precio no es el mismo. D3D es un intermediario al por mayor de este flujo de publicidad. Y bueno, ahora vemos un poco los fundamentales, ¿no? Vemos que es cierto que la rentabilidad sobre el capital ha ido decreciendo un poco. Esto es la ley de rendimientos decrecientes, como dijimos antes con el caso de Constellation Software. Sin embargo, sus fundamentales han despegado de manera sustancial. Han pasado de ganar en beneficio operativo unos 37 millones a ganar más de 400, es decir, multiplicar por 10. Y a nivel de ingresos, pues significativamente también, más de 20 veces. Así que, bueno, muy interesante esta compañía. Como vemos, es una compañía con bastante caja neta. Vemos el activo corriente en naranja y el total del pasivo en verde, con lo cual tiene una caja neta significativa, que podrían mantenerlo reinvirtiendo bastante en investigación y desarrollo, incluso adquirir algún pequeño competidor que pueda destacar y pueda surgir en el ámbito y pueda ser adquirido por la compañía. Y aquí vemos cómo está cotizando. En estos momentos cotiza una valoración que a mi juicio es razonable. Es cierto que 18 veces beneficio y 12 veces EBITDA no es tampoco un regalo, pero para las valoraciones a las cuales ha estado la compañía, me parece que es muy barata. Y esto podría también convertirse en un catalizador para potenciales subidas si la compañía lo sigue haciendo bien. Se suele decir que el hecho de que una compañía esté barata no implica que esto sea un catalizador. Yo he visto subir a muchas compañías simplemente por estar barata y seguir haciéndolo bien. Esto es algo que ocurre en muchos casos porque ya la valoración no tiene ningún sentido y al final pues los inversores tienden a invertir en estas compañías cuando los fundamentales de algún modo siguen progresando positivamente porque se despejan las dudas que pudieran tener. Y bueno, no, es cierto que los rendimientos, los retornos, el ingreso y demás se está ralentizando un poco a nivel de porcentaje, pero es cierto que está creciendo un 18-20%. Ya quisiera yo para todas mis compañías este tipo de ralentización, es decir, crecer a un doble dígito alto, incluso a un 20%, es una brutalidad. Y bueno, aquí tenemos un poco las conclusiones de la compañía, ¿no? Es una compañía líder en Demand Side Platform, es la compañía independiente número 1, tiene un crecimiento rentable a largo plazo, no tiene deuda y está a una valoración bastante razonable para la cual ha tenido a lo largo de su historia. Tiene ventajas competitivas, como pueden ser la escala, su neutralidad, estar a la vanguardia tecnológica y además la integración que tienen en muchas de estas grandes agencias de publicidad. En cuanto a negativo, a nivel de valoración sigue sin ser un regalo, es decir, esto no está a 5 veces beneficio, está a 18 de los próximos 12 meses y por tanto se espera que la compañía siga creciendo. La amenaza de Amazon y Google, es cierto que no tienen como principal interés esta parte del mercado, el Demand Side Platform, pero es cierto que son grandes monstruos que cada vez generan más flujo de caja y bueno, en la medida en que cause interés sí que serían importantes competidores. Además, la inteligencia artificial creo que podría provocar cierta deflación en el sector. Es decir, que los costes que tienen estas compañías como de 3D sean más bajos y por tanto también pues los costes a los cuales venden sus servicios a compañías grandes, a agencias publicitarias y demás, tengan que bajar si aparece mayor competencia. Aunque por el momento es verdad que con la escala que tiene y las relaciones comerciales que tiene de 3D va a estar por encima de otras compañías incluso aunque esto ocurra. Bueno, ahora vemos la tercera de las compañías. Esta compañía sí la tengo en portfolio. Si queréis ver un debate, un análisis, alguna cuestión en torno a ella, pues aquí abajo os voy a dejar el enlace del vídeo que grabamos en Momentum Financial. Y aquí voy a, de manera muy breve, hablar de algunos elementos de la misma. Aquí pongo que es el padre absoluto de la creación de contenido.
Bueno, en primer lugar, vamos a atender a cuestiones de la competencia, ¿no? Ahora se dice que Canvas está compitiendo con el negocio, sobre todo por los usuarios de entrada, pero Canvas tiene un producto que es Affinity V3, que es completamente gratis y básicamente los clientes de Adobe siguen creciendo, los precios de Adobe siguen creciendo y la gente no se cambia este producto. Es decir, yo creo que ni aunque le pagaran, ni aunque las compañías le pagaran, dejarían de usar el producto de Adobe para cambiarse. Básicamente porque es el estándar de la industria, sus profesionales están entrenados con Adobe. Porque el ecosistema está perfectamente integrado en todas sus partes. Porque tienen información de largo plazo, diseños y demás integrados en este sistema. Y además porque Adobe es la compañía que mejor ha integrado hasta el momento la inteligencia artificial en un ecosistema amplio y cerrado. Podemos hablar de inteligencia artificial generativa a nivel aislado, como OpenAI, como Grok, etcétera. Y bueno, en este aspecto pueden destacar por encima de Firefly, que es la inteligencia artificial de Adobe. Pero cuando hablamos de a nivel integrado, cuando hablamos de funcionamiento dentro del ecosistema, la única solución que funciona de manera eficiente, funciona bien, es Firefly. Por otra parte, tendríamos la cuestión de los costes de cambio, como hemos dicho, ¿no? El tema del aprendizaje humano, los flujos de trabajo, la integración de aplicaciones y formatos y sobre todo que esto supone un coste muy bajo para las compañías. Recordemos que, bueno, que los departamentos de marketing de grandes compañías son enormes y pagar por cada persona que trabaje con Adobe, pues 90 euros o 90 dólares o lo que cueste, es bastante ridículo. Esto no es un coste que de algún modo justifique un cambio porque otra empresa te lo ponga más barato. Aquí el precio no va a influir el resultado que se pueda obtener y otras cuestiones, como pueden ser estos costes de cambio. ¿Qué pasa? Que sí que Canvas es bastante bueno para usuarios de entrada. Por ejemplo, yo esta pequeña presentación la he hecho en Canvas. ¿Por qué? Porque yo soy un total inútil en el tema de diseño gráfico y demás. Es una aplicación además que están utilizando muchos, por ejemplo, los maestros. La Junta de Andalucía, por ejemplo, tiene una suscripción para maestros de Canvas. Y bueno, en ese sentido, pues hay muchas personas que están normalizando el uso de Canvas y podrían optar por soluciones profesionales de Canvas en el futuro si están habituados a su ecosistema. Esto es uno de los riesgos y bueno, hay que decir que Canvas saldrá a cotizar este año en bolsa probablemente, está preparando la IPO y yo creo que si saliese a cotizar le pasaría lo mismo que a Figma y lo mismo que a Adobe. Caería porque básicamente el miedo del mercado está relacionado más bien con el relato de la inteligencia artificial. Bueno, aquí vemos a Figma. Figma sí que es un competidor serio, sobre todo en el tema de interfaz y experiencia de usuario, más que un competidor es que se ha llevado al mercado. Adobe con Adobe X no ha podido competir por el momento y por eso en parte intentó comprarla. Además, en flujos de trabajo simultáneo, es decir, si muchas personas quieren trabajar en línea a la vez sobre un proyecto y tal, es bastante competitivo. Es una solución bastante utilizada. Por eso Adobe intentó comprarla por 20 billones para tratar de hacerse con el monopolio en todas las áreas del negocio y que no le quitaran parte del ecosistema. Pero bueno, el regulador dijo que no y tal, y ahora vemos que está cotizando sobre 13 billones, si no recuerdo mal. Es decir, es un descuento importante sobre el precio que pretendía pagar Adobe. Yo creo que la compañía puede ser también una inversión interesante, aunque está en otra fase del crecimiento, está a precios mucho más elevados a nivel de múltiplos y demás, porque también está en otra fase de crecimiento, crece mucho más que Adobe y demás. Otra preocupación en torno a Adobe, ¿no? La cuestión de que Canvas le va a comer la tostada y que otros players gratis o muy baratos le están comiendo la tostada. Esto es cierto, a lo mejor se ha dormido un poco en los laureles. Hay un artículo bastante interesante sobre este tema de Noeli. Os lo voy a dejar debajo su perfil de Twitter por si queréis pegarle un vistazo. Él sigue a la compañía y tiene inversión, no sé si inversión o por lo menos una tesis de inversión en Adobe tiene. Y ahí podéis un poco ver este contenido. Y bueno, a mí me encantaría resaltar el dato de que el modelo freemium de Adobe está creciendo muchísimo. Es decir, Adobe se está poniendo las pilas con Adobe Express y demás.
y está consiguiendo que muchos usuarios de la categoría de entrada, usuarios gratis y demás, pues estén accediendo a sus aplicaciones. Y esto podría hacer que se volviese la tortilla en la tendencia que estábamos viendo con Canvas. Aquí quiero hablar un poco del riesgo de la IA, ¿no? Porque lo que más se valora en el caso de Adobe a la hora de tirar sus acciones, que han caído más de un 50%, pues es que grandes players como OpenAI y Alphabet, que claramente están por encima de Adobe en inteligencia artificial generativa, porque están invirtiendo cientos de millones en CAPEX y porque evidentemente los resultados que observamos en estos aspectos son muy superiores, por ejemplo, a los de Firefly. Creo que aquí hay que ponderar qué les interesa a estos players, es decir, no porque Adobe puede competir con ellos, sino porque ellos no querrían competir con Adobe. En primer lugar, ellos están invirtiendo cantidades ingentes en la inteligencia artificial. El CAPEX es brutal. Y competir con Adobe no es sencillo. Aunque estas compañías optasen por generar un ecosistema semejante al de Adobe, como hemos dicho, los costes de cambio, los costes de aprendizaje, los costes de migración, el hecho de que tengan relaciones comerciales con empresas de largo plazo y demás, hace difícil que Adobe vaya a perder la carrera. Por tanto, ¿qué hacen estas empresas? Pues simplemente integrarse en un modelo con royalties. Adobe ha sido inteligente y está metiendo las soluciones de OpenAI, Alphabet y otros proveedores de IA dentro de su ecosistema. Y lo que hacen principalmente es que cuando tú utilizas estas soluciones, pues vas a tener que pagar una cantidad por crédito. Y de esta cantidad por crédito, una parte va a ir para OpenAI y otra parte para Alphabet y para las empresas de este tipo. En este sentido, es mejor negocio para estas compañías porque básicamente les va a entrar un margen muy superior. No van a tener que incurrir en costes ni van a tener que incurrir en inversiones adicionales. Sin embargo, si intentaran competir con Adobe, pues construir todo este ecosistema, de algún modo injertar grandes cantidades de capital para que funcione mejor que Adobe, para atraer a las compañías y que se muden desde Adobe a la competencia, pues en principio lo tendrían que poner gratis o muy, muy barato. Y además, aún así sería difícil que se produjese esa migración. Creo que para ellos no tiene mucho sentido. Es más interesante integrarse con un modelo de royalty, porque además la inteligencia artificial no solo va a funcionar en este ámbito, sino en muchos ámbitos, ¿no? Y si en todos estos ámbitos utilizan un modelo semejante, pues OpenAI y Alphabet van a seguir siendo un modelo bastante positivo, con un modelo con con retornos altos, márgenes grandes y demás, y no va a ser un modelo tan cargado de necesidad de reinversión continua, tan cargado de CAPEX, tan cargado de gastos operativos elevados y demás. Es decir, va a ser un modelo bastante asset light, aunque sean intangibles en este caso. Y bueno, aquí digo que en esto soy fundamentalista. ¿Por qué soy fundamentalista? Porque las preocupaciones del mercado no se ven para nada en los fundamentales de Adobe. Adobe es una empresa que no deja de crecer. Es cierto que no puede crecer al mismo ritmo cuando era una compañía más pequeña, que ahora es una compañía mucho más grande, que abarca más sectores, más compañías y demás. Y por tanto, pues ya crece menos, crece a un 10%, que yo creo que se va a acelerar porque el recurring revenue me está diciendo que es probable que se acelere, aunque la compañía pues apuesta por un nuevo 10% de crecimiento, yo creo que puede crecer un 11 o un 12. Por otra parte, los márgenes brutos no dejan de crecer y los márgenes operativos también, aunque están más o menos estables en un rango, pero creo que van a ir profundizando ese crecimiento que ha venido dándose a nivel histórico, básicamente por el apalancamiento operativo inherente al modelo de negocio. Este negocio tiene costes marginales decrecientes, es decir, una unidad adicional de beneficio no supone una unidad de coste a nivel porcentual igual a la anterior, sino cada vez es inferior. Esto te lo explico de otra manera. Básicamente, cuando tiene nuevos usuarios, cuando integra un nuevo usuario, esto no supone prácticamente un coste para la compañía. Casi todo va directamente al beneficio operativo. Y por tanto, esto hace que suban los márgenes brutos y los márgenes operativos, como vemos en pantalla. Y bueno, ahora vamos a otra parte interesante, ¿no?
Y esta parte interesante es que la compañía recompra más cuando las acciones están más baratas y la compañía piensa que ahora mismo están muy baratas. ¿Por qué te lo digo así? Porque la compañía a nivel neto ha comprado más del 6% de las acciones, teniendo en cuenta incluso el stock-based compensation, en el año 2025. Y ahora la empresa está aún más barata y va a generar más flujo de caja libre. Por tanto, yo veo muy factible que la compañía se coma entre un 8 y un 10% de sus acciones en el año 2026. Eso sí, si sigue a precios baratos. Si sigue a precios baratos, incluso el accionista se podría ver más beneficiado que si la cotización sube, porque esto es otra palanca de crecimiento, el tema de recompra. Si tú eliminas un 10% de las acciones, pues evidentemente el EPS crece también un 10%. Esto más el crecimiento de los beneficios, que no va a estar en un 10%, sino superior por el apalancamiento operativo, pues hace que realmente el EPS crezca por encima del 20%. Si tenemos un año de recompras bueno, es decir, si se mantienen precios bajos y la compañía sigue con esta disciplina. Y a mí me parece genial que Adobe se convierta en una compañía caníbal de sus propias acciones a estas valoraciones. Y bueno, aquí digo un poco de manera provocadora que tenemos a una de las mejores empresas del mundo a precio de aerolínea. ¿Por qué a precio de aerolínea? Porque están a unas 12 veces beneficio y a unas 11 veces market cap free cash flow, que es una valoración históricamente mínima, como vemos en pantalla. Simplemente con volver a su media histórica de valoración, estaría ya multiplicando por casi 3 veces. No tendría por qué volver a esta media porque evidentemente el crecimiento no es el mismo que en el pasado, pero creo que el hecho de que pueda duplicarse sería muy sencillo, habría mucha probabilidad de que esto ocurriese en el corto y medio plazo. Por ello, tengo una posición importante, concretamente ya es mi posición más grande dentro del portfolio, porque confío bastante en que la compañía pueda lograr un re-rating de múltiplo, además de la mejora fundamental que ya he vaticinado en la diapositiva pasada. Aquí hablo un poco de lo que comentaba, ¿no? De que creo que puede crecer los ingresos a un 11 en línea con su recurring revenue a nivel de crecimiento y el beneficio a un 14, un 15%, porque puede haber apalancamiento operativo. Y aquí te hago un cálculo de por qué yo creo que puede estar más bien a unas 13, 13 y media veces beneficio, más que a 12, como te dice aquí. Pero bueno, sigue siendo muy, muy barato. Y como conclusiones, pues estamos ante una empresa top, una empresa con márgenes brutos impresionantes, superiores al 88%, costes marginales decrecientes, es decir, cada unidad de crecimiento a nivel de usuarios y de ingresos cuesta menos, ventajas competitivas muy sólidas basadas en cuestiones sobre todo como los costes de cambio, la integración de muchos servicios en un propio ecosistema y el coste tan bajo que supone para sus clientes. Por otra parte, tenemos una buena evolución fundamental a nivel del pasado y también del presente y está cotizando a precio de una compañía que te vende una commodity cuando esto es un ecosistema con una gran ventaja competitiva. ¿Cuáles serían los riesgos? Por una parte, el riesgo de la inteligencia artificial, que puede manifestarse en la disminución de trabajadores de diseño. Adobe, recordemos, vende licencias por número de computadoras o trabajadores y si esto se reduce, pues podría ser un riesgo. Esto podría ser atenuado con la venta de un modelo SaaS, como actualmente, más la venta de créditos. Es decir, en la medida que estos trabajadores utilicen la inteligencia artificial en sus procesos, también se les va a cobrar un coste por uso, aunque sea un coste inferior. En segundo lugar, vemos que los usuarios no profesionales de entrada están yéndose a otras plataformas como Canvas. Y ellos ya están intentando ponerle remedio a Adobe con Adobe Express y otras soluciones como Firefly integrado a este modelo de entrada freemium, es decir, sin ningún tipo de coste inicial. Y bueno, ahora traigo una empresa de regalo, otra empresa que no ha sido tan comentada por mí, aunque la he tenido en cartera, ya la vendí. Y ahora, bueno, ha vuelto a estar a valoraciones bajas. Como vemos, pues la compañía lo ha hecho muy bien a lo largo de esa historia, con un retorno compuesto anualizado del 18% desde el año 2013 aproximadamente. Y bueno, se ha multiplicado por 8 veces, lo cual es un retorno muy, muy bueno que supera al retorno del mercado. Aquí vemos que a nivel de ingresos
Y de beneficio operativo ha ido como un cañón, un gráfico muy bonito, aquí no hay ciclicidad, no hay nada, todo para arriba. Y bueno, la compañía está cotizando muy barata con respecto a su media histórica. Está a unas 18 veces beneficio, que siguen sin ser un regalo. Digo lo mismo que dije de TradeDex. Siguen esperando ese crecimiento de esta compañía y aumento de los retornos, pero ya básicamente con un crecimiento del 5 o 6% estaría justificado. Y la media histórica está en 46 veces, con lo cual si vuelve a crecer fuerte, ojo con esta compañía. Y aquí la tenemos. Esta compañía es Qualys. Es una compañía de software que he tenido en cartera y que se dedica a la ciberseguridad principalmente. Es uno de los principales players en el ámbito de la ciberseguridad. Y ahora hablaré de su modelo de negocio un poquito, ¿no? Hay que hablar de que tiene un retention rate muy alto, de más del 90%, y si incluimos el upsale, es decir, las ventas cruzadas que realiza a clientes actuales de otros de sus productos, pues está por encima del 100%. Tiene una integración total de todo su sistema en la nube, es decir, es un modelo SaaS 100%, lo que puede diferenciarse de otras compañías competidoras como Tenable, por ejemplo, que también es una buena compañía en el ámbito de la ciberseguridad, pero no está por 100% integrada en la nube. Y tiene una gran reputación en un sector bastante delicado donde esto es crítico. Aquí vemos un poco sus métricas, ¿no? Cómo se ha ido elevando el margen bruto, los márgenes operativos y los retornos sobre el capital. Esto es, una vez más, por la característica que tienen la mayoría de modelos SaaS, que es por los costes marginales decrecientes, porque una integración de un usuario adicional no supone el mismo porcentaje de coste que los usuarios anteriores, sino que cada vez es un coste menor. Y esto es una característica, una cualidad muy, muy positiva de negocios de este tipo. Bueno, aquí hablamos por qué tiene algunas ventajas competitivas con respecto a otros competidores. La primera es que es un negocio 100% en la nube. Es un negocio escalable cuyo mantenimiento tiene un coste menor y que es más rápido a la hora de implementar soluciones. Rapid7 y Tenable son buenas compañías también con gran cuota de mercado, pero que en este sentido pues no están 100% en la nube. Aquí hablamos de la inteligencia artificial. Uno de los riesgos que tal vez están afectando al sector del software es la IA. Sin embargo, Qualys lleva tiempo ya implementando soluciones de automatización y de inteligencia artificial. Y por otra parte, es cierto que creo que en un sector tan crítico como la ciberseguridad, siempre se va a actuar con cautela a la hora de implementar la inteligencia artificial por los posibles fallos que pudiera tener, al menos en este estadio de desarrollo de los modelos de IA. Aquí vemos un poco la cuota de mercado y en qué mercado se centra. Se centra en el Vulnerabilities Management, es decir, de algún modo el software en general, qué amenazas podría tener. No se centra en riesgos específicos, en amenazas concretas que debe eliminar o debe cortar, sino que se centra en analizar o en remediar las vulnerabilidades, los puntos de entrada que pudieran tener los software. Y en este sentido, pues los principales competidores serían Tenable, Rapid7 y demás. No estaría aquí, por ejemplo, todo lo que vemos compañías grandes como Palo Alto y demás, que estas compañías estarían en la otra parte que comento, ¿no? En la solución de amenazas más específicas, en la, digamos, en solventar problemas concretos relacionados con amenazas de ciberseguridad, más que en lograr que los sistemas no sean vulnerables a nivel general. Bueno, aquí hablamos de los posibles riesgos que podría tener la IA, ¿no? Un posible riesgo puede ser que a nivel algorítmico y demás la IA sea más eficiente que una compañía como Qualys, pero Qualys ya lleva tiempo integrando a la IA en sus operaciones y estructurando el sistema con esta solución de IA dentro de la misma. Por otra parte, podríamos decir que la IA generativa podría desarrollar amenazas mucho más sólidas y se podrían hackear estas propias soluciones y aquí habría un riesgo.
pero este es un riesgo que siempre es inherente a la industria de ciberseguridad. No sabemos quién va más lejos, si los criminales o aquellos que buscan proteger la seguridad de las compañías. Y esto siempre es un riesgo, un binomio que existe y por eso la reputación es muy importante y el éxito pasado doblegando estas amenazas. Y bueno, ya tenemos aquí el ETF completo. Yo creo que este ETF puede reventar al mercado en los próximos meses y años. Son compañías que están bastante baratas con respecto a su media histórica, que siguen creciendo, que tienen características muy positivas y que yo creo que siguen teniendo ventajas competitivas sólidas a pesar de inteligencia artificial. ¿Es probable que la amenaza sea creciente y lo que comento sea falso y que el valor terminal disminuya? Pues siempre. Siempre en el mercado van a existir riesgos, van a existir incertidumbres, pero lo importante es que la ecuación riesgo-beneficio sea positiva para tus intereses como inversor. Y bueno, ahora voy a traer un par de bonus tracks muy rápidos. Toast. Toast es una compañía que no ha generado valor desde su salida a bolsa, salió a cotizar muy cara. Es una compañía que básicamente te brinda soluciones para la gestión de restaurantes, bares y demás a nivel de facturación, a nivel de pedidos, comida a domicilio y todo lo necesario. Aquí vemos, pues bueno, que tiene un punto de venta basado en la nube, un hardware, es decir, tiene las típicas tablets en las cuales se hacen los pedidos y que está conectado a nivel de omnicanalidad con todo el negocio. A nivel de procesamiento de pago también integrado, es decir, esto también es una compañía de pagos. Todas las gestiones relacionadas con el inventario de los productos para catering, es decir, la cadena de producción, todo esto está también integrado en la aplicación. Las típicas recompensas de lealtad por comprar varias veces, por volver al negocio, por comprar un determinado día, pues lo tiene todo integrado en los distintos canales. Además se encarga del tema de organización de nóminas, facturación y demás. Y tiene también una parte de analítica de datos para optimizar los precios, para identificar tendencias, etc. Es decir, es un software vertical también específico de este sector de restaurantes que se integra en el funcionamiento del negocio desde el primer día y que también pues apela a las costumbres de las personas que trabajan con él y esto genera unos costes de cambio. Toast es una compañía que todavía está en fase de apalancamiento operativo inicial. Es una compañía que perdía dinero desde que salió a cotizar y mientras escala pues va logrando entrar en beneficios. Ya está en beneficio operativo, ahí no se ve el año 2025, pero este beneficio operativo ha crecido mucho y esto es positivo y nos habla un poco de este coste marginal decreciente de estos negocios. Bueno, quería supervisar de manera muy rápida su última presentación de resultados para identificar que sigue creciendo los ingresos recurrentes más de un 30%, las localizaciones que gestiona más de un 23%, a nivel de pago más de un 24%, por tanto la salud del negocio parece bastante positiva y todavía está en la parte inicial del apalancamiento operativo. Por otra parte, a nivel de outlook, es decir, lo que espera hacer en los próximos meses y años, prevé un crecimiento también muy alto entre el 29 y el 32%, a nivel de suscripciones de entre el 22 y el 25% y demás. Con lo cual es una compañía que está en niveles de crecimiento altos y que, como vemos, no está en una valoración exacerbada. Está por debajo de su media histórica y aquí también estaría esta especie de one-off de su salida a cotización cuando en el año 2021 todas estas IPOs infladas salieron al mercado. Pero ahora estaría una valoración razonable. Es cierto que en mínimos estaba en unos 62, pero para un negocio que crece en torno al 30-20% y aún le queda bastante apalancamiento operativo, cuyas características son positivas en general, pues podría ser una oportunidad. Vuelvo a recordar que lo que comento aquí no es ninguna recomendación de compra y de venta y que, pues bueno, que hagas tu propio análisis. Y sin más, pues me voy a despedir. Simplemente quiero recordaros que si os gusta este contenido, me sigáis en el canal y activéis las notificaciones para que os llegue cuando subo un vídeo. Y que también me podéis seguir en la cuenta de Twitter que tenéis aquí abajo
porque se dan debates interesantes, me podéis hacer preguntas, puedo hablar, si queréis, de algunas compañías que os interese, siempre que tenga conocimiento para ello. Y bueno, se puede generar un debate interesante. Por otra parte, me gustaría que me dijerais en estos momentos qué pensáis de este software. ¿Creéis que este software va a reventar al mercado en los próximos meses y años? ¿O que por el contrario no se deben coger cuchillos cayendo y este software lo va a hacer mucho peor que el SP porque las inteligencias artificiales o la tendencia tecnológica de estos momentos va a terminar convirtiéndolos en negocios decadentes? Venga, espero vuestra respuesta. Si os deseo que tengáis buen día y buena inversión. Un saludo a todos.